Estaba cargando materiales industriales en Ciudad Obregón. Todo normal. Llegué al punto de carga, me registré y, como siempre, me tomé mi tiempo para revisar bien los sellos y la lona. Nunca me ha gustado correr riesgos y sé que cualquier descuido puede costarme caro. Revisé los amarres y me aseguré de que todo estuviera en su lugar. Fue entonces cuando sentí un cambio, algo extraño. Mientras revisaba la parte trasera del remolque, escuché el sonido inconfundible de la puerta del copiloto abriéndose y cerrándose. El viento no puede hacer eso. La puerta del camión pesa lo suficiente para que tengas que empujarla bien fuerte. Me quedé inmóvil unos segundos, escuchando, esperando oír el ruido de alguien moviéndose dentro de la cabina, pero no escuché nada más. ¿Hay alguien ahí?, grité, esperando que fuera uno de los muchachos de la bodega jugando una broma. Nada. Me acerqué al camión y rodeé la cabina, esperando encontrarme con algún bromista. Revisé los espejos y la puerta, pero todo parecía en orden. Al abrir la puerta del copiloto y asomarme, no había nadie. La cabina estaba vacía, igual como la dejé cuando bajé. ¡Qué raro!, murmuré para mí mismo, sintiendo un leve escalofrío. Pero lo dejé pasar. El trabajo es el trabajo, y las carreteras no esperan. Encendí el motor y salí en cuanto terminaron de cargar. Ya estaba oscureciendo, y como cualquier trailero que conoce esas rutas, prefería avanzar lo más que pudiera antes de detenerme a descansar. La carretera estaba tranquila, solo unos pocos coches cruzándose de vez en cuando. Todo parecía normal, pero desde que arranqué sentí algo extraño en el ambiente. Al principio pensé que era la soledad lo que me estaba afectando, como tantas veces pasa. Pero mientras avanzaba por la carretera, comencé a notar pequeños detalles que no tenían explicación. El encendedor, que siempre dejo al lado del tablero, apareció tirado en el asiento del copiloto. Luego vi cómo uno de mis guantes, que había dejado sobre el descansabrazos, estaba ahora en el suelo, cerca de la palanca de cambios. No puede ser, ¿habré pisado mal el freno y se cayó todo?, me pregunté, aunque sabía que era poco probable. Seguí conduciendo, tratando de no prestarle demasiada atención a esas cosas, pero algo no me dejaba en paz. Sentía como si alguien estuviera allí, a mi lado. No lo veía, no escuchaba nada, pero esa sensación de compañía, de presencia, era inconfundible. Cada tanto miraba de reojo al asiento del copiloto, esperando encontrar algo, pero siempre estaba vacío. Después de un par de horas, llegué a una gasolinera cerca de Guaymas. Decidí detenerme para revisar el camión y despejar la mente. El aire nocturno era pesado, pero fresco. Caminé alrededor del camión con la linterna, revisando la carga otra vez y asegurándome de que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando escuché un leve golpeteo desde dentro de la cabina, como si algo o alguien hubiera movido las cosas. Subí de un salto al camión y encendí las luces interiores. Todo estaba en su lugar, o casi todo. Algo me hizo sentir incómodo. El cinturón de seguridad del asiento del copiloto, que siempre dejo recogido, estaba ahora estirado, como si alguien lo hubiera usado. Esto ya no es normal, dije en voz baja, sintiendo el sudor frío recorriéndome la espalda. Aceleré para salir de la gasolinera y continuar el trayecto. Ahora, cada kilómetro se sentía más pesado. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Me estaría jugando una mala pasada el cansancio? Pero el movimiento de las cosas no era imaginación mía. El cambio de lugar de los objetos, la sensación de que algo invisible estaba allí, todo era demasiado real. Fue en un tramo solitario de la carretera donde la situación se salió de control. El reloj marcaba casi la medianoche y la luna apenas se asomaba entre las nubes. De repente, el espejo retrovisor interior se movió solo, como si alguien lo ajustara para verse mejor. ¿Quién está ahí?, grité, frenando de golpe el camión en medio de la carretera. Me giré rápidamente hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío, pero el cinturón seguía estirado, como si algo invisible lo mantuviera tenso. El aire dentro de la cabina se sentía denso, cargado de algo que no podía explicar. Era como si una sombra pesara sobre mí,
aunque no podía verla. Intenté encender la radio para distraerme, pero solo escuché estática. Entonces, una voz apenas audible, como un susurro, se coló entre la interferencia. No debiste detenerte. Sentí que el corazón se me paralizaba. Miré la radio, tratando de convencerme de que había escuchado mal, pero entonces la voz volvió. Sigue manejando. No esperé más. Aceleré lo más que pude. La carretera frente a mí parecía interminable, y cada curva se sentía más estrecha, como si quisiera atraparme. No me atreví a mirar más al asiento del copiloto, pero sabía que la presencia seguía ahí. La sentía. Cada tanto, un movimiento leve del cinturón o el crujido del asiento me recordaban que no estaba solo. Finalmente, llegué a una parada de descanso cerca de Hermosillo. El lugar estaba vacío, salvo por un par de trailers estacionados a lo lejos. Apagué el motor y me quedé sentado un momento, con las manos temblando sobre el volante. Necesitaba salir de la cabina, respirar aire fresco y alejarme de esa cosa, fuera lo que fuera. Cuando abrí la puerta y bajé del camión, sentí un alivio momentáneo. El viento nocturno me golpeó el rostro, despejándome un poco la mente. Pero al dar la vuelta para revisar la cabina por última vez, lo vi. La silueta de una figura borrosa estaba sentada en el asiento del copiloto. Era apenas un contorno, una sombra que parecía fundirse con la oscuridad de la cabina. No tenía rostro ni forma definida, pero podía sentir su mirada sobre mí, como si me esperara. Di un paso hacia atrás, sin poder apartar la vista de esa cosa. Entonces, la puerta del copiloto se cerró lentamente, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, hasta que escuché la voz otra vez, clara como el día, saliendo desde la radio. Nunca pedí aventón, pero ya no me puedo bajar. Subí al camión temblando, pero esta vez no para conducir. Me quedé sentado allí, inmóvil, sintiendo cómo el aire a mi alrededor se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Sabía que, pasara lo que pasara, esa cosa no me iba a dejar solo nunca más. Y desde entonces, cada vez que me subo a este camión, siento cómo el cinturón del copiloto se ajusta solo. Faltaban unas 3 horas para el amanecer cuando lo vi. Un camión, igual al mío, detenido en el arcén. Estaba completamente apagado, sin luces, sin señalamientos ni rastros del conductor. De primera impresión, lo atribuí a una avería. A cualquiera le puede pasar, más en esas carreteras solitarias. Lo que me pareció raro fue que no hubiera ningún intento de pedir ayuda, ni reflectores ni luces intermitentes. La caja estaba cerrada y el camión, inmóvil, como si lo hubieran abandonado. Reducí la velocidad y encendí las luces altas para observar mejor. El otro camión se veía en perfecto estado, lo que me hizo pensar que tal vez el conductor solo se había detenido para descansar. Pero algo me empujó a detenerme. Tal vez fue esa sensación de obligación entre colegas, esa solidaridad no escrita entre los que vivimos en la carretera. «Hola», grité al bajar de mi cabina, esperando que alguien me escuchara. El viento del desierto era fuerte, levantando pequeñas ráfagas de polvo que se arremolinaban en torno a las ruedas de ambos vehículos. No hubo respuesta. Toqué la puerta de la cabina del otro camión, pero estaba cerrada. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que el conductor anduviera cerca, tal vez en el baño de emergencia detrás de un matorral o estirando las piernas. Nada. «¿Todo bien, amigo?», pregunté de nuevo, pero el silencio fue la única respuesta. Subí un poco la voz, intentando convencerme de que quizá alguien se había quedado dormido dentro. Pero tras unos minutos, la inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. ¿Qué clase de conductor deja su camión apagado y desaparece sin avisar? Me acerqué a la puerta del copiloto y, para mi sorpresa, esta vez no estaba asegurada.
Tiré de la manija y la puerta se abrió lentamente, con un crujido bajo y metálico, como si llevara mucho tiempo sin ser tocada. Dentro, la cabina estaba impecable, sin señales de lucha ni desorden. El tablero lucía apagado, como si el motor hubiera sido detenido de golpe. Pero lo más extraño fue la atmósfera. El aire dentro era frío, mucho más que en el exterior, como si alguien hubiera dejado el aire acondicionado encendido durante horas, pero sin ninguna explicación lógica para el nivel de frío que sentía en la piel. Me trepé a la cabina y encendí la linterna del teléfono para inspeccionar mejor. Encontré un termo medio lleno, unos cigarrillos sin abrir en el tablero y una chaqueta colgada del respaldo del asiento. Todo parecía normal, salvo por una cosa. No había rastro del conductor, ni una cartera, ni papeles, ni una llave, nada. Al bajar sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien estuviera observándome. Volteé hacia ambos lados de la carretera, pero no vi a nadie. El viento seguía soplando, cargando con pequeños gemidos que, mezclados con la soledad del desierto, parecían murmullos. Me quedé quieto unos segundos, sintiendo cómo el corazón comenzaba a acelerarse sin razón aparente. Entonces lo escuché, un ruido sordo como un golpe dentro de la caja del camión vacío. Giré de inmediato hacia el sonido. Mi linterna apenas alcanzaba a iluminar la parte trasera del vehículo. Tragué saliva y caminé lentamente hacia la puerta trasera. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», grité, sin obtener respuesta. Coloqué una mano sobre la puerta de la caja, fría al tacto, más fría de lo que debería estar considerando el clima. Tiré del candado y, para mi sorpresa, este se abrió con facilidad. Las bisagras rechinaron, como si llevaran siglos sin moverse. La caja estaba completamente vacía. El golpe que había escuchado retumbaba en mi mente mientras inspeccionaba el interior. Todo estaba oscuro y vacío, sin ninguna carga ni señal de vida. Avancé un par de pasos hacia adentro, sintiendo el eco de mis botas contra el suelo metálico. Fue entonces cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí, dejándome en la penumbra absoluta. «¡No, no, no!», grité mientras corría hacia la puerta y la golpeaba desesperado. La linterna del teléfono comenzó a parpadear y una sensación de opresión se apoderó de mi pecho. Sentía como si el aire comenzara a desaparecer, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio a mi alrededor. Escuché una respiración detrás de mí. Me congelé. Un escalofrío recorrió mi columna y por un momento no pude moverme. El silencio era denso, interrumpido solo por esa respiración suave y constante, como si alguien estuviera parado a escasos centímetros de mi oído. ¿Quién está ahí?», pregunté, aunque la voz me salió apenas como un susurro. De repente, la linterna del teléfono se apagó. La oscuridad fue total. Pude sentir un peso en mis hombros, como si alguien hubiera colocado una mano helada sobre mí. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Entonces escuché un susurro, bajo y lento, que parecía provenir de todas partes a la vez. «No debiste detenerte». De alguna forma, encontré la fuerza para girarme hacia la puerta y golpear con todas mis fuerzas. El pánico me nublaba la mente y el eco de mis propios golpes parecía ahogarse en la oscuridad. De repente, la puerta cedió y caí al suelo del arcén, jadeando y temblando como nunca antes en mi vida. Al levantarme, miré hacia atrás. La caja del camión seguía abierta, completamente vacía, pero ya no sentía esa presencia opresiva. El viento del desierto soplaba con fuerza, como si intentara borrar todo rastro de lo que acababa de suceder. Sin perder tiempo, corrí hacia mi propio camión. Encendí el motor temblando, sin atreverme a mirar por los espejos retrovisores. Sentía que si lo hacía, vería algo, alguien, parado detrás de mí. Pisé el acelerador y me alejé de ese lugar tan rápido como pude, sin atreverme a voltear ni una sola vez. No sé qué fue lo que encontré en ese camión vacío, y sinceramente prefiero no saberlo. Desde esa noche
No he vuelto a detenerme en la carretera, sin importar qué tan urgente o extraño parezca el problema. A veces, en la carretera, hay cosas que es mejor dejar atrás. Ahora, cada vez que paso por Sonora, siento un escalofrío recorrerme, como si la carretera me estuviera esperando, como si aquel camión vacío aún estuviera allí, esperando que alguien más cometa el mismo error que yo. Esa noche llevaba una carga de productos textiles. Me habían avisado que había llovido bastante por la carretera hacia Calvillo, así que iba con cuidado, sin prisas. Todo estaba normal al inicio del trayecto. La radio tenía malísima señal como siempre y me entretenía con la única estación que lograba captar entre estática. Solo había un programa nocturno que hablaba de leyendas locales y fantasmas, de esos que uno escucha por matar el tiempo, pero que no se toma en serio. Había pasado ya el entronque hacia San José de Gracia cuando decidí parar en una gasolinera. Estiré las piernas y me preparé un café instantáneo en mi termo. Mientras tanto, revisé las llantas y las luces. Todo en orden. Subí de nuevo al camión y seguí adelante, sin imaginarme lo que estaba por encontrarme. Llevaba varios kilómetros recorridos cuando noté algo extraño. El aire dentro del camión se sentía denso, como si faltara ventilación, aunque las ventanas estaban entreabiertas. Entonces, al acomodarme en el asiento, sentí un roce en la piel, algo que no debía estar allí. Miré hacia abajo y descubrí las primeras marcas. Eran arañazos en la tapicería del asiento del copiloto. Al principio pensé que era desgaste normal, pero estos rasguños tenían una forma distinta. Eran profundos y paralelos, como si alguien hubiera pasado las uñas con fuerza desde dentro del asiento. Me incliné para ver mejor y noté que los arañazos seguían en la parte trasera, justo en la esquina donde solía dejar un par de chaquetas y herramientas. Me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Pensé que quizá el material del asiento se había estropeado con los años. Aceleré un poco, sintiendo la necesidad de dejar ese tramo atrás. La radio volvió a perder señal y el silencio se hizo más pesado. Solo se escuchaba el ronroneo constante del motor y el golpeteo de la lluvia ligera en el parabrisas. Al llegar a una pequeña zona de descanso, me detuve para darme un respiro. Ya era de madrugada y el cansancio empezaba a pesarme en los hombros. Bajé del camión y encendí un cigarro, tratando de despejarme un poco. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo para una madrugada en carretera. Cuando volví a subir, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El olor dentro de la cabina había cambiado. No sabría describirlo bien, pero era una mezcla entre tierra húmeda y algo rancio, como si hubiera pasado mucho tiempo encerrado. Encendí la luz del interior para revisar, y fue entonces cuando lo vi. Las marcas de uñas ya no estaban solo en el asiento del copiloto. Ahora también aparecían en mi asiento, en el volante y hasta en la parte trasera de los respaldos. Sentí que me empezaba a faltar el aire. ¿Qué demonios es esto?, murmuré, más para convencerme de que no era nada. Toqué las marcas y algo en la textura me hizo sentir náuseas. Las ranuras eran tan frescas que parecía que acababan de hacerse. Me quedé quieto por unos segundos, escuchando. Nada, solo el silencio absoluto de la madrugada. Intenté tranquilizarme. Quizá un animal se había metido en la cabina sin que me diera cuenta, pero ¿cómo? Cerré las puertas con seguro en la gasolinera y las ventanas apenas estaban un poco abiertas. No tenía sentido. Respiré hondo y decidí seguir manejando. Ya faltaba poco para llegar al destino, y cuanto antes terminara, mejor. Mientras avanzaba por el siguiente tramo de carretera, el ambiente dentro del camión se hizo más pesado, como si el aire estuviera cargado de algo invisible pero tangible. Empecé a notar pequeños ruidos a mi alrededor, un crujido en el respaldo del asiento, como si algo lo estuviera arañando desde dentro, y un leve suspiro que parecía provenir del espacio vacío del copiloto. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sintiéndome estúpido al hacerlo,
pero sin poder contener la necesidad de romper el silencio. Por supuesto, no hubo respuesta. Entonces ocurrió. En un parpadeo, algo apareció en mi espejo retrovisor. Era una figura oscura, sentada en el asiento trasero, apenas visible por la luz tenue del tablero. No pude distinguir su rostro, pero lo que más me heló la sangre fue que sus manos estaban en movimiento, arañando los asientos con furia. Frené en seco, casi perdiendo el control del tráiler. El sonido de las llantas derrapando en el asfalto cortó el aire de la noche. Giré la cabeza hacia atrás, esperando ver a alguien o algo allí, pero no había nada. La cabina estaba completamente vacía. Sentí el corazón martilleándome en el pecho. Algo no estaba bien. Las marcas de uñas en los asientos eran más profundas y cada vez había más, como si alguien o algo hubiera estado atrapado allí durante horas, tal vez días, intentando salir desesperadamente. Decidí detenerme en el primer pueblo que encontré, un lugar pequeño y oscuro donde apenas había unas cuantas casas. Aparqué el camión cerca de una tienda y bajé para pedir ayuda. El encargado del lugar era un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y mirada cansada. «¿Todo bien, amigo?», me preguntó al verme pálido y sudando. «No sé qué está pasando en mi camión», le respondí, tratando de sonar más cuerdo de lo que me sentía. «Hay marcas en los asientos, como si alguien los hubiera arañado desde dentro. Y creo que vi a alguien en la cabina, pero desapareció». El hombre me miró con seriedad y luego, tras un breve silencio, soltó. «No eres el primero que dice eso». Me quedé helado. «¿Qué quiere decir?», pregunté, con un nudo en la garganta. «El tramo por el que vienes. Hace tiempo hubo un accidente muy feo. Un tráiler se quedó sin frenos y se salió del camino, llevándose a una familia que venía en un auto compacto. Dicen que la madre quedó atrapada en la cabina del tráiler cuando éste se incendió. La encontraron después, con las uñas destrozadas, como si hubiera intentado escapar rasgando los asientos». Sentí un escalofrío recorriéndome de pies a cabeza. No quise escuchar más. Agradecí al hombre y volví al camión, decidido a terminar el viaje de una vez por todas. Subí a la cabina con las manos temblorosas. El olor rancio seguía allí, más fuerte que nunca. Me senté al volante, sintiendo las marcas de uñas bajo mis dedos. No podía dejar de pensar en lo que me había contado el hombre. ¿Era posible que algo de ese accidente hubiera quedado atrapado en mi camión? Arranqué y avancé los últimos kilómetros hacia mi destino. El ambiente seguía siendo sofocante, como si alguien me observara desde algún rincón oscuro. Cada vez que miraba de reojo, tenía la sensación de que algo o alguien estaba allí, justo fuera de mi campo de visión. Finalmente, llegué al almacén. Descargué la mercancía lo más rápido que pude y me dispuse a revisar una vez más la cabina. Esta vez encontré algo que me hizo perder por completo la calma. En la parte trasera del asiento del copiloto había una huella de mano, marcada en tierra y con las uñas desgarradas. No esperé más. Dejé el camión en el almacén y me largué de allí en el primer taxi que encontré. Desde esa noche no he vuelto a manejar. Dejé el trabajo y me alejé de las carreteras, pero hay algo que todavía me persigue. A veces, al cerrar los ojos, escucho el sonido de uñas rascando, siempre cerca, siempre intentando salir de algún lugar. Y lo peor de todo es que sé en el fondo que algún día esas uñas van a encontrar la forma de alcanzarme. Venía de un viaje largo, transportando equipo pesado desde el norte hasta el centro del país. La carretera estaba desierta y el reloj del tablero marcaba que faltaba poco para la medianoche. Mi mente estaba adormilada
y el cansancio comenzaba a colarse en mis párpados, haciendo que cada curva fuera una lucha por mantenerme despierto. Entonces lo vi. Al principio pensé que era una ilusión, un juego de luces o alguna sombra extraña, pero no. A un lado del camino, cerca del arcén, había un niño. Estaba parado ahí, con una pequeña mochila colgada al hombro, descalzo y vistiendo una camiseta sucia. Me detuve sin pensarlo 2 veces. No dejas a un niño solo en medio de la noche, mucho menos en una carretera como esa. Bajé del camión y me acerqué. Él no dijo nada, solo me miró, y aquí es donde comenzó lo raro, su mirada. Sus ojos no apuntaban hacia donde yo estaba. Uno parecía mirar hacia un lado del camino y el otro hacia algún punto detrás de mí, como si cada ojo tuviera vida propia. ¿Estás bien, chamaco?, le pregunté, intentando no sonar tan brusco. Él no respondió. Me agaché un poco para quedar a su altura, pero fue incómodo mantener contacto visual. No sabía hacia cuál de sus ojos debía dirigir mi mirada. Cada uno parecía estar enfocado en algo diferente. Era perturbador, pero no podía dejarlo ahí. ¿Quieres que te lleve a algún lado? No es seguro que andes por aquí solo. Asintió lentamente sin hablar. No había nadie más alrededor, ni casas, ni coches. Nada, solo él y yo, en medio de la noche. Abrí la puerta del copiloto y lo ayudé a subir. Cuando se acomodó, seguía sin decir una sola palabra. Encendí el motor y seguimos el camino. El chaval se mantuvo en silencio, mirando por la ventana. O al menos eso parecía, porque uno de sus ojos apuntaba hacia afuera y el otro hacia el tablero del camión. Intenté hacer conversación. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Te perdiste? No hubo respuesta, solo el sonido del motor y la carretera bajo las llantas. El ambiente dentro de la cabina comenzó a volverse raro. Algo no encajaba y no era solo su mirada, era su presencia. Se sentía como si algo pesado se hubiera colado en el aire, como si el camión hubiera comenzado a cargar algo invisible, además del niño. Aún así, traté de calmarme. Quizás solo estaba asustado o en shock. Después de unos minutos, decidí intentarlo de nuevo. ¿Cómo te llamas? Él giró la cabeza lentamente hacia mí. Esta vez, ambos ojos se enfocaron al mismo tiempo en mi rostro, pero no fue como un niño normal miraría. Era como si intentara verme por dentro, escarbar en mi mente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Me llevas a casa?, dijo al fin, con una voz tan baja que casi no lo escuché. Claro, chavo. ¿Dónde está tu casa? Más adelante, respondió, señalando con uno de sus dedos delgados hacia el camino. No hubo más explicaciones, solo esa vaga respuesta que me dejó con más dudas que certezas. Apreté las manos en el volante y seguí conduciendo, mientras el silencio volvía a instalarse entre nosotros. Cada tanto lo miraba de reojo. Su cuerpo apenas se movía, como si ni siquiera respirara. Lo que más me perturbaba eran sus ojos. En algún momento vi que uno de ellos parecía girar más de lo normal, como si no hubiera límite en su órbita. Fue rápido, pero lo noté. Era imposible que un ojo humano se moviera así. ¿Tienes hambre?, le pregunté, esperando aliviar la tensión. El niño negó lentamente con la cabeza, pero entonces dijo algo que hizo que mi estómago se encogiera. No tengo hambre, tú sí. Me tensé. ¿Cómo sabía eso? Era verdad que no había comido en horas, pero no esperaba que lo notara, y menos que lo dijera de esa forma. Fue extraño, casi inquietante, como si conociera cosas sobre mí que no debía. Seguimos en silencio por un buen rato más. La carretera se volvía cada vez más oscura, sin rastro de pueblos ni señal alguna de vida. A lo lejos, las luces de Aguascalientes ya no se veían. Solo estábamos nosotros y el camión. De pronto, sin previo aviso, el niño soltó una carcajada. Fue un sonido corto y agudo, casi como un grito contenido. Mi piel se erizó al instante. Giré la cabeza hacia él, pero su expresión seguía tan neutra como al principio, aunque sus ojos
Sus ojos ya no estaban en la misma posición. Uno miraba al techo de la cabina y el otro directamente hacia mí. «¿Qué te pasa, chamaco?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Nada», respondió con una sonrisa apenas visible en su rostro. «Me gusta cuando tienes miedo». Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Apreté los frenos y el camión se detuvo en seco, haciendo rechinar las llantas sobre el asfalto. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. «Bájate», le ordené, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba ligeramente. El niño no se movió. Solo me miraba, o al menos una parte de él lo hacía. El otro ojo seguía apuntando hacia la nada. Sentí que algo andaba terriblemente mal, más allá de lo explicable. «Te dije que te bajaras», insistí, abriendo la puerta del copiloto de un tirón. El niño inclinó la cabeza hacia un lado, como si analizara mi reacción. Luego habló, pero su voz sonaba distinta, más profunda, casi como si otra persona hablara desde dentro de él. «Ya no puedes dejarme aquí». Un escalofrío me recorrió entero. Sin esperar más, lo tomé del brazo e intenté sacarlo del camión. Al tocarlo, su piel estaba fría, más de lo que debería estar en esa noche templada. Él no opuso resistencia, pero cuando lo saqué al arcén, su mirada se volvió más perturbadora que nunca. Ambos ojos ahora parecían mirarme desde lugares imposibles, como si se asomaran desde un abismo. Cerré la puerta del camión y aceleré sin mirar atrás. El motor rugió y en cuestión de segundos dejé al niño atrás, o al menos eso pensé. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de ocurrir. No podía, nada tenía sentido. A unos kilómetros de distancia, cuando mi respiración empezaba a calmarse, lo vi de nuevo. Estaba parado en medio del camino, exactamente igual que antes, con la mochila al hombro y esa mirada torcida. Frené de golpe, pero esta vez no esperé. Di marcha atrás y giré bruscamente para evitarlo. Cuando volví a mirar por el retrovisor, él ya no estaba. Pero en la ventanilla del copiloto, una pequeña mano dejó una marca húmeda, como si alguien hubiera presionado la palma contra el cristal desde afuera. Sentí un nudo en la garganta. No podía explicarlo. Era imposible. Conduje sin parar hasta llegar a un parador cercano. Me estacioné, respiré hondo y traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Tal vez mi mente jugó conmigo, o eso quería creer. Pero cada vez que miro ese camión, la marca sigue ahí, en la ventana del copiloto. Ningún limpiador ha logrado borrarla. Es una huella pequeña, perfecta, de una mano que no debió estar ahí. Y desde esa noche, cada vez que miro al espejo retrovisor, me parece ver algo en el reflejo, una mirada que no debería estar ahí, una mirada invertida. Michoacán es tierra de historias, de esas que se susurran entre traileros cuando el camino es largo y la madrugada pesa en los párpados. De niño nunca pensé que acabaría manejando un tráiler, pero aquí estoy, recorriendo kilómetros de carretera y aprendiendo a escuchar al motor más que a las voces en la radio. Como cualquier otro en este oficio, conozco el cansancio, el insomnio y la soledad. También conozco el miedo, ese que se siente al ver algo que no tiene explicación. Hoy les voy a contar lo que viví hace unas semanas, una experiencia que me sigue retumbando en la cabeza cada vez que paso por Michoacán. No soy de inventar cosas, menos de asustar a otros con cuentos, pero lo que pasó fue real. Cada que lo recuerdo, el estómago se me revuelve, como si un frío se quedara instalado ahí, para siempre. Esa noche manejaba por la carretera que conecta a Apatzingán con Nueva Italia. Llevaba un cargamento de aguacates para Guadalajara y, según mis cálculos, si no me detenía mucho, llegaría antes del amanecer. La carretera estaba despejada, aunque con curvas pronunciadas, lo típico en esta zona. Eran más o menos las 2 de la madrugada cuando vi la primera señal de pare. No sé por qué, pero desde que me acerqué sentí algo raro. Ahí, parado junto a la señal, estaba un niño.
Tendría unos 6 o 7 años, delgadito, con ropa desgastada. Me llamó la atención porque no tenía expresión alguna, solo me miraba fijamente, sin moverse ni pestañear. ¿Qué hace un chamaco aquí a estas horas?, me dije en voz baja, con la intención de tranquilizarme. Reduje la velocidad casi por instinto, pero al pasar junto a la señal, el niño no hizo ningún gesto, no pidió ayuda ni se movió. Se quedó inmóvil, como si solo le interesara observar mi camión. Algo en su mirada me dejó inquieto. Miré por el retrovisor, pero ya no estaba. Debí imaginarlo, pensé. El cansancio hace que uno vea cosas. Eso lo sabemos todos los que vivimos en la carretera. Así que le di gas al camión y seguí adelante. Unos 20 minutos más adelante, la carretera se estrechaba y apareció otra señal de pare. Esta vez reduje la velocidad por las curvas y justo al llegar a la señal, ahí estaba de nuevo el niño. Igualito, de pie junto al letrero, inmóvil, con esos ojos vacíos fijos en mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esta vez estuve seguro de que no podía ser coincidencia. Detuve el camión en el arcén y me asomé por la ventana. «Oye, chamaco», grité, esperando alguna respuesta. Nada. El niño no se movió ni un milímetro, como si ni siquiera me escuchara. El viento soplaba suave y el silencio era denso. Me quedé mirando unos segundos más, tratando de entender qué estaba pasando. Pero algo dentro de mí me decía que lo mejor era arrancar y seguir adelante. No volví a mirar por el retrovisor. Algo en mi interior me pedía no hacerlo. Más adelante, al llegar a otra intersección, me encontré con otra señal de pare. Por un momento pensé en ignorarla y seguir sin detenerme, pero algo me decía que no era buena idea. Bajé la velocidad hasta casi detenerme, y ahí lo vi de nuevo. El mismo niño, con su ropa vieja y esa mirada fija, esperándome. Lo peor de todo es que, esta vez, me pareció que estaba un poco más cerca del camino, como si se hubiera acercado un par de metros en comparación con las veces anteriores. El corazón me latía rápido. Encendí la luz del habitáculo y revisé el interior del camión como si esperara encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. «Esto no es normal», murmuré para mí mismo. Intenté calmarme poniendo la radio. Estaba sintonizada en una estación local de música norteña, pero la estática pronto cubrió la señal. Por un segundo escuché algo que me heló la sangre, un susurro, suave y débil, como la voz de un niño. «¿Por qué no paras?». Apagué la radio de golpe y pisé el acelerador. Las ruedas del tráiler patinaron un poco en el asfalto húmedo, pero logré salir de ahí. El miedo empezaba a apoderarse de mí y cada vez que pasaba una señal, esperaba no ver al niño de nuevo. El camino seguía y con cada señal de pare sentía que la figura del niño se acercaba más. A la quinta señal ya no estaba a un lado del camino. Lo vi parado en medio del asfalto, justo frente a la señal, como si me esperara. Frené en seco, con el corazón martillando en el pecho. Bajé la ventana y grité: «¿Qué quieres de mí?». El niño no respondió, pero esta vez levantó la mano, señalando hacia el interior de mi camión. El miedo me paralizó por unos segundos. ¿Qué era lo que quería? ¿Estaba tratando de decirme algo? «No puedo llevarte», murmuré, más para mí que para él. Entonces, lo que pasó me hizo soltar un grito ahogado. El niño comenzó a caminar lentamente hacia la cabina del camión. Cada paso que daba parecía resonar en mi cabeza como un eco sin fin. «No te acerques», grité, pero el niño seguía avanzando. En un arranque de pánico, pisé el acelerador y el camión rugió bajo mis pies. Pasé de largo por la señal y por un momento sentí que había dejado al niño atrás. Pero la sensación de alivio duró poco. Un golpe seco resonó en la caja del camión, como si algo o alguien hubiera saltado dentro. No tenía elección. Frené el tráiler en una zona segura y bajé con la linterna en mano. Recorrí la caja de punta a punta, esperando encontrar alguna señal del niño, pero no había nada. Solo el silencio de la noche y el crujido de las hojas movidas por el viento.
Subí de nuevo a la cabina, pero antes de arrancar lo vi por última vez. El niño estaba ahí, en la última señal de pare que había pasado. Esta vez su mirada no era vacía. Había una especie de tristeza en sus ojos, como si me implorara detenerme. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Entendí que lo que fuera que estaba viendo no era un simple fantasma. Ese niño había quedado atrapado en alguna tragedia en la carretera y de alguna manera su espíritu seguía repitiendo el mismo ciclo, esperando que alguien lo llevara a donde pertenecía. Me quedé mirando la señal durante lo que parecieron horas. Finalmente, bajé del camión, caminé hacia la figura y me detuve justo frente a él. «Está bien», dije en voz baja. «Te llevaré conmigo». El niño me miró por unos segundos más, luego dio media vuelta y desapareció en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. Desde esa noche no he vuelto a verlo. Cada que paso por esa carretera, algo en mi interior me dice que hice lo correcto, que de alguna manera lo ayudé a encontrar su camino. A veces, cuando el cansancio se acumula y la soledad se hace pesada, pienso en él. No sé si fue un espíritu, una alucinación o simplemente el producto de tantas noches sin dormir, pero lo que sí sé es que desde esa noche, cada vez que veo una señal de pare, bajo la velocidad, porque nunca se sabe qué historias pueden estar esperando junto a la carretera, ni quienes necesitan un último empujón para descansar en paz.